a las elecciones de el Colegio Médico Dominicano, donde por sexta vez se presenta el doctor Waldo Ariel Suero, está la doctora Yuberquis, y el panorama, lo que dicen los corrillos es que el doctor Waldo Ariel Suero será nueva vez el presidente del Colegio Médico Dominicano. Eso es lo que dice los corrillos a nivel general, pero nosotros tenemos el interés de ser plural, y si alguien de nuestros amigos pues quiere hacer alguna acotación en relación a esto, en relación a la doctora Yuberquis Aquino, pues tiene todas las posibilidades. Así que en el día de mañana, pues tendremos las elecciones del Colegio Médico Dominicano, y esas elecciones pues tienen la particularidad, ¿no? Lleva en esta ocasión a la doctora Aquino, la doctora Yuberquis Aquino, una mujer bastante dilatada su carrera en el Colegio Médico Dominicano, y el doctor Waldo Ariel Suero, conocido ampliamente. Sexta vez se presenta el doctor Waldo Ariel Suero frente a la doctora Yuberquis Aquino. Así que esa es la cita en el día de mañana. Todos los médicos que están habilitados para votar, pues entonces tienen la posibilidad de hacerlo en el día de mañana. Hablábamos, antes de irnos a la pausa, Lizania, en relación al tema de, pues que las maternidades, pues, maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, maternidad San Lorenzo de los Minas, en fin, hospitales generales donde tienen maternidad. Luis Eduardo Aybar tradicionalmente tenía un programa, ahora el Luis Eduardo Aybar tiene 18,000 millones de pesos en inversión, y es un hospital que todavía no está funcionando, con muchos problemas de todo tipo en materia de echar a andar a ese monstruo, esa mole. Es una estructura emblemática, sin embargo, no ha dado los resultados iniciando. Entonces nosotros tenemos que esa realidad de la vacunación no ocurre a todos los niveles. Por ejemplo, las vacunaciones en hospitales de segundo nivel muchas veces no ocurre. Y en centros de primer nivel, donde esa estrategia es donde debe estar, ahí es donde debe funcionar. Entonces, muchas veces ocurre que el que nace en un hospital de segundo nivel, pues entonces tiene que trasladarse en esa primera etapa a hacer vacunación. Entonces, esa es una situación que debe corregirse, porque la guía en países como los nuestros, donde hay tuberculosis, es que no salga del hospital sin la vacuna, porque luego se olvida. Sí. Sí, incluso hay que resaltar algo, que todo el que nace a nivel privado debe trasladarse a un centro público a colocarse la BCG, porque la BCG no está disponible a nivel privado. Exacto, o sea, está en el plan de inmunización del Estado, pero no está a nivel privado. ¿Y qué pasa, doctora, con la gente que nace, por ejemplo, fuera de la República Dominicana, en países desarrollados donde no tenemos el problema de la tuberculosis? ¿Qué ustedes recomiendan en esos casos? Y vienen a vivir a la República Dominicana. Bueno, si viene a vivir a la República Dominicana, todo va a depender de la edad en que llegue. Si llega mayor de 1 año, pues no, aquí hay mucha gente, no, doctora, hay gente que se va a dar, aquí hay mucha gente que se va regreso a parir. Exacto. A Estados Unidos. Eso es muy común. Sí, no tiene que colocarse a la BCG. Cuando llega, entonces venga, que usted llegó a su país donde hay tiene que colocársela. Y son mayores de 1 año, pues hay que descartar que no haya adquirido tuberculosis antes de administrarle la vacuna. Okay. Entonces, doctora, di a luz. Antes de salir de la clínica, lo ideal sería que coloque estas 2 vacunas. ¿Qué sigue luego dentro de ese esquema de vacunación que debo seguir al pie de la letra para poder cuidar la salud de mi pequeñito? Sí, pues cuando llegan los 2 meses, pues ya le tocan las próximas vacunas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? La famosa pentavalente,
que me Explique protege. eso, doctora. Se llama Penta de 5 porque es una vacuna combinada. O sea, que son 5 vacunas en una. Sí, que son el tétanos, tosferina, difteria, Haemophilus influenzae y hepatitis B. Entonces son 5 vacunas Entonces, en una. repite una dosis, se repite la dosis a los 2 meses de hepatitis. Sí, incluso en los niños en que no se le pudo colocar o que perdió la oportunidad de colocarse la hepatitis B al nacimiento, se le coloca entonces a los 2 meses. Ok. Entonces, aunado a esa vacuna, la pentavalente, que son 5, también se administra neumococo, rotavirus y polio. Eso se hace a los 2 meses. Sí. A los 2 meses. Entonces, esas vacunas, doctora, la vía de administración es oral, es inyectada, ¿cómo es? La pentavalente es una vacuna inyectada, es intramuscular. Ok, intramuscular. Sí. La del polio es bueno, hay varias vacunas de polio. Sí. Hay en el país, o sea, a nivel público tenemos la vacuna oral. Oral, vía oral. ¿Hay alguna diferencia, doctora, respecto de la efectividad entre la vacuna, la presentación de polio vía oral y la que es inyectada? Sí, porque la inyectada es inactivada y la oral es del virus salvaje. Esa es la diferencia. Pero en verdad ambas producen inmunidad. Exacto. Ok, entonces decimos, mamá está embarazada, mamá tiene que vacunarse y se vacuna, la vacuna para la madre es la específicamente DPT-A celular. DPT-A celular. La DPT-A celular, que es a la que previene, es el tétanos neonatal. El tétano neonatal, ¿verdad? Entonces, ya en el nacimiento, entonces hacemos, no debe salir, dice la doctora, no debe salir del centro de salud, no debe estar expuesto a, y por eso entonces se pone la BCG, que es contra la tuberculosis y contra el virus de la hepatitis B. A los 2 meses entonces la pentavalente, y esas enfermedades, doctora, que se intentan prevenir. Usted habla de tétanos, tosferina, sarampión, ¿verdad? No, sarampión es perdón. Difteria, hepatitis, el refuerzo. ¿Cuáles de esas enfermedades es la más frecuente en esta etapa de la vida, doctora? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Ya las vacunas, esas enfermedades ya las estamos viendo muy poco. Se están viendo poco. Ya no estamos viendo pero polio. hace 2 años vimos un brote de tosferina, doctora. Sí, hay casos aislados y de difteria. Con una mortalidad altísima. Sí, eso se previene con la vacunación, con la vacunación de toda la población. Hay casos en los que se sale que no se vacunan, por ejemplo, en la zona fronteriza, nuestros países vecinos de Haití, que a veces vienen casos, pero eso se previene con la vacunación. A veces bajan los niveles de vacunación y ¿qué pasa? Que surgen esas enfermedades de nuevo y anda todo el mundo corriendo, que ¿dónde ponen la vacuna? Sí. Ok, pero el caso, por ejemplo, de la tosferina, que se forma una membrana, la vía aérea, la nariz, la boca, entra el aire a los pulmones, por ahí llega a los pulmones, pasa de la nariz, pasa a la faringe, luego a la laringe, pues pasa a la tráquea, a los bronquios, pasa a los pulmones y entonces permite a esa vía la entrada de oxígeno y la salida de los desechos. Pero ocurre que en la tosferina se forma una membrana y esa membrana impide el paso del aire y se asfixian los muchachitos. Sí, con una... ¿Perdón? Esa es la difteria. La difteria, perdón. Y eso produce una mortalidad altísima. Sí. Entonces, tuvimos hace aproximadamente, me parece que fue 1 año o 2 que tuvimos, no menos de 2 años, tuvimos unos brotes de tosferina. Sí, eso pasa cuando nos descuidamos con la vacunación. Entonces, eso es muy importante y eso lo vemos al 2.º mes. Entonces, ¿qué sigue después del 2.º mes? Bueno, a los 4 y a los 6 meses, pues se repiten las mismas vacunas de los 2 meses. Ok, entonces la pentavalente. Sí, pentavalente. A los 2 y 4 meses se pone pentavalente, neumococo, rotavirus y polio. Ok. Eso es a los 2 y 4 meses. Rotavirus. Rotavirus, neumococo y polio. ¿Y polio vienen en una presentación o son 3? Son separados? 3. Son 3. Son 3. Entonces le tocan 4 pullones al muchacho a los 2 meses, a los 4 y a los 6. Sí. A nivel privado está la vacuna hexavalente,
que también incluye el polio. O sea, que es un pullón menos. Ahí hay un pullón menos, sí. No menos. Muy bien. Entonces, eso se realiza a 2, 4 y 6 meses. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850. Buenos días. ¿Cómo estamos, Mauri? Buen día. Buenos días, Dari. Se me ocurrió una pregunta ahora mismo aquí en mi trabajo. Dale. Una pregunta para la doctora. Saludos, Alisania. Hola. Que si por la falta de alguna vacuna el niño adquiriría hidrocefalia. Gracias y buen día. Ya. No, para nada está relacionada ningún tipo de vacuna con esa entidad. Exacto. Ahora, lo que sí puede ocurrir, y es importante tu pregunta, que existe una enfermedad que, por ejemplo, la meningitis, el neumococo, ¿verdad? Que es un patógeno muy importante. Cuando sufre meningitis, una de las complicaciones que surge de la meningitis es la hidrocefalia. Entonces, en ese sentido, pero la vacuna per se, el vacunarlo, pues no está asociado con hidrocefalia, pero sí el padecer de meningitis. Por eso entonces la vacuna, el neumococo dijimos que se pone en el segundo, 2 y 4 meses. en el cuarto y en el sexto mes. Buenos días, diga usted. Buen día. ¿Hay vacuna contra el dengue en el país? Vacuna contra el dengue, bastante importante esa pregunta, doctora Jessica Echavarría, hoy pediatra, neonatóloga, intensivista en neonatología. A propósito del dengue, doctora, ¿vacuna del dengue? Lamentablemente en el país no tenemos vacuna. Pero Hace unas semanas hubo una publicación del ministro que estaba en las gestiones de cómo puede adquirirla. Sí. Actualmente hay disponibles 2 vacunas, no en el país. La primera que se desarrolló, pues una vacuna que se pone a partir de los 6, 9 años, pero debe ser en pacientes que hayan padecido dengue anteriormente. Okay. O sea, que se tenía que conocer el estado de serología antes de administrarla. Ya si la nueva vacuna que tenemos disponible, sí se puede administrar sin conocer el estado serológico del paciente. Quiero aprovechar, doctora, antes de seguir con el orden del esquema de vacunación, atendiendo a las edades de los niños, aprovechar esto que habla ahora de la vacuna contra el dengue, porque cuando surgen nuevas vacunas, surgen también teorías conspirativas de gente que tiene una cultura antivacuna y que comienza a regar información y la población a creer eso. Y eso, lógicamente, obstaculiza el tema de la vacunación. Vivimos la pandemia, vimos esa misma conducta con el tema de la vacunación contra COVID. Entonces, me gustaría saber si esto tuvo un impacto también en el esquema de vacunación tradicional de los pacientes pediátricos. ¿Qué vio usted en consulta con relación a pandemia y ese registro de vacunación? Sí, mira, a nivel general se refiere que la vacunación disminuyó en la pandemia, para que estábamos todos, ¿verdad?, guardados en la casa, sí. La vacunación se disminuyó. Pero a nivel general todavía en este país no tenemos esos problemas que tenemos en países industrializados con los antivacunas. Sí. Todavía aquí yo creo que las personas se dejan llevar bastante del personal médico, pero sí hay casos, sí. Sobre todo en países industrializados que tienen ese problema de que no quieren vacunarse. No quieren vacunar. Bueno, pero déjenme decirle que el tema de los antivacunas no es un tema simplemente de personas que son gente sin instrucción o sin... No. Por ejemplo, hay un ambientalista que es de la familia Kennedy, que justamente lleva el nombre de Robert Kennedy Jr., y todo el mundo conoce la historia de la familia Kennedy en la política norteamericana y sobre todo a partir del magnicidio del asesinato de entiendo que era su tío, ¿no?, de John Fitzgerald Kennedy, que son personas que tienen una postura en contra de las vacunas, sobre todo asociándola al tema de la industria farmacéutica despiadada, que lo que busca es rentabilidad. Entonces, esto evidentemente, nosotros en particular, yo en particular, entiendo que nosotros hemos logrado
la erradicación prácticamente del polio en el mundo. Ya usted ve una persona con polio porque tiene 60, 70 años de edad. Pero el polio ya prácticamente desapareció. ¿Y gracias a qué? Gracias a la vacuna. Entonces, evidentemente que eso te dice a ti, te da muestra de la importancia que tiene las estrategias y las políticas de inmunización que se llevan a cabo en un país. Y en su momento hicimos la crítica de que en el país se había descuidado, se había bajado la guardia con el asunto del programa ampliado de inmunización, el PAI, que por muchos años había venido siendo elogiado y con los progresos que hemos tenido. Doctora, antes de nacer, en el nacimiento, a los 2, a los 4 y a los 6, ¿dónde se asienta ese esquema de vacunación que se ha hecho con esa persona religiosamente? Bueno, todo niño debe tener una tarjeta de vacuna, que eso debe, incluso todos deberíamos cargar con eso. Y las madres cada vez que asisten a una consulta, pues con eso deben llegar. Esa es como la primera cédula. Ya las piden en los colegios también, claro, esa tarjeta de vacunación. O sea que hay que tener eso ahí al día. Claro que sí. Si una persona, doctora, tiene, digamos, 2 o 3 años y no hay evidencia de que se ha vacunado, ¿qué se debe hacer? Bueno, se interroga a la madre. Se trata de interrogar, de ver. No hay madre. No se acuerda. No hay madre. O sea, no hay información, doctora. Bueno, mira. Se inicia un esquema de vacunación. Ajá. Sí, ¿Y si tenía vacuna colocada? Se inicia, no, porque es que el beneficio de administrarte una dosis, aunque tú la tengas, es mayor. No hace daño. A no tenerla, no. No hace daño. Mira, no, que él estaba vacunado, entonces la pusieron. No pasa nada. No pasa nada. Y entonces, ¿con qué se inicia, doctora, en ese caso? De esa persona desconocida, que no se sabía, no hay historia ni nada de eso. Esa respuesta yo quiero que usted la dé a Cátedra Médica cuando regresemos de esta pausa. No le cambie, ya volvemos la doctora Echavarría, a Jessica Echavarría, hablando de la importancia de las vacunas en nuestros niños.